El día que debía ser el más luminoso de mi existencia, se tornó en una pesadilla teñida de rojo. Mi propio padre, con una furia que aún retumba en mis recuerdos, destrozó mi vestido blanco, gritando que jamás pertenecería a otro hombre. Ese fue el inicio de mi infierno, pero también, sin saberlo, de mi resistencia silenciosa. Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Esperanza Herrera. Tengo 78 años, nacida en Guanajuato, en el corazón de México, aunque hace más de medio siglo que vivo aquí, en la Ciudad de México. Pero pueden llamarme como me llaman mis nietecitos, Abuela Esperanza. Hoy amaneció con un sol suave que se cuela por la ventana de mi sala. Me gusta sentarme en este sillón verde, ese que mi José me compró hace tantos años. Desde aquí, contemplo mi jardín, ese que cuido con paciencia y cariño. Las bugambilias están en plena flor. Cada pétalo parece un milagro pequeño para estos ojos cansados. Tengo hierbas que perfuman la vida, romero, hierbabuena, albahaca y unas rosas que son el tesoro de mi corazón. Comencé este jardín cuando nos mudamos a esta casita, después de que José se jubiló de la fábrica. Él decía que yo tenía manos benditas, porque todo lo que plantaba florecía, y quizá era cierto, pero yo siempre respondía que no era magia, sino conversación. Sí, yo les hablo a mis plantas, les cuento historias, y creo que ellas también me escuchan. Los domingos mi casa revive con las voces de mis hijos y el correr travieso de mis nietos. Son 5, y cada uno con una luz distinta. Valentina, la mayor, de apenas 12 pendo, ya me ayuda a preparar el dulce de calabaza que tanto le gustaba a su abuelo. José partió hace 5 años, pero todavía siento su presencia cuando la música llena la sala. Parece que fue ayer que bailábamos juntos con el viejo radio encendido. Hoy, además de cuidar mi jardín, pertenezco a un grupo de señoras de la parroquia. Nos reunimos los martes para bordar y tejer. Lo que hacemos se entrega a las familias necesitadas del barrio. Ese grupo me ayudó a no sentir el vacío cuando quedé viuda, porque cuando uno pierde al amor de su vida, necesita encontrar nuevos motivos para seguir sonriendo. Y antes de continuar, mis amores, quiero pedirles un favorcito. Si esta historia ya les tocó el corazón, denle me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Así me ayudan a seguir compartiendo estas memorias que, aunque nacen del dolor, florecen en esperanza. Ustedes, que me escuchan ahora, cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. ¿Están con un cafecito mañanero, descansando después del almuerzo o ya preparándose para dormir? Yo siempre leo todo, y sus palabras son como abrazos que me acompañan en mis tardes solitarias. Hoy quiero abrir un cofre de memorias que guardé en lo más profundo de mi pecho. Una historia dura, de una niña que aprendió muy temprano que no siempre el amor protege, que a veces hiere. Pero también es una historia de renacer, porque aunque la tormenta me quiso arrasar, encontré el arco iris que me esperaba después. La vida no siempre es color de rosa, y muchas veces las espinas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. Y así, con cada cicatriz, me fui forjando hasta convertirme en la mujer que hoy les habla. Mis queridos, acompáñenme. Los llevaré de regreso al Guanajuato de mi infancia, a una pequeña casa de adobe, donde nació la niña que un día soñó con libertad, aunque viviera bajo la sombra de un padre que todos veneraban, pero que en casa era tormenta perpetua. ¿Quieren saber cómo sobreviví a esa tormenta y encontré la fuerza para florecer? Vengan conmigo, que les contaré todo desde el principio. Nací en Guanajuato en 1947, en el barrio de San Fernando, en una casita humilde de adobe y techo de tejas. Éramos una familia sencilla, pero mi madre, Ernestina, tenía el don de transformar lo poco en abundancia. Ella mantenía la casa limpia como un espejo, con olor a cera en los pisos y a tortillas recién hechas en la cocina. Teníamos un patio de tierra con un árbol de guayaba, gallinas picoteando y una pila de cemento donde mi madre lavaba la ropa. Mi padre, Eugenio Herrera, trabajaba en los ferrocarriles nacionales. Era un hombre respetado por todos, admirado en la comunidad. Afuera era ejemplo de disciplina. Dentro de casa era otra historia. Yo, siendo apenas una niña,
aprendí a interpretar el humor de mi padre por el sonido de sus pasos al llegar. Si eran ligeros, había esperanza de una cena tranquila. Si eran pesados y arrastrados, el silencio se convertía en mandato. Mi madre intentaba justificarse. Tu padre lleva un peso grande sobre sus hombros, hija. Es normal que a veces pierda la paciencia, pero yo veía en sus ojos un miedo que hablaba más fuerte que sus palabras. Ese miedo era contagioso. Aprendí muy temprano a bajar la cabeza, a medir mis palabras y a contener la respiración en su presencia. Por las mañanas, iba a la primaria Benito Juárez, a unas cuadras de la casa. Allí conocí mi primer refugio, los libros. La maestra Carmen tenía una forma tan mágica de narrar, que parecía que las historias cobraban vida en sus labios. Fue ella quien me enseñó que la imaginación podía abrir ventanas en los muros de mi encierro. Después de clases jugaba en la calle con los niños del vecindario. Saltábamos la rayuela, jugábamos matatena o hacíamos girar trompos sobre la tierra. Mi mejor amiga era Lupita, la hija del tendero, pecosa, de cabello rizado, siempre con risa contagiosa. Con ella me olvidaba por un rato de las sombras que me esperaban en casa. Pero la alegría siempre tenía límite. Apenas el sol comenzaba a caer, debía correr de regreso para ayudar a mamá. A los 8 años ya lavaba los trastes subida en una silla. Y a los 10 ya sabía preparar arroz sin que se pegara en la cazuela. Mi madre me repetía que tenía que aprender temprano. Una mujer que no sabe llevar una casa, esperanza, no vale nada para un marido. Esas frases, dichas con cariño y resignación, eran semillas que me hicieron entender que mi destino parecía estar marcado. Los domingos eran distintos. Íbamos todos a misa en la basílica y si mi padre estaba de buen humor, nos compraba una nieve en el Jardín de la Unión. En esos momentos casi parecía otro hombre. Hablaba con entusiasmo de los trenes, de las locomotoras y hasta me subía en sus hombros para que pudiera ver mejor. Yo me aferraba a esos instantes como quien guarda un tesoro, porque eran los únicos donde sentía que podía tener un padre de verdad. Pero mis queridos, la infancia se escapa rápido, y la mía, marcada por la fragilidad de mamá y la dureza de papá, pronto me mostró que la inocencia no dura para siempre. Lo que estaba por venir cambiaría para siempre mi manera de mirar la vida. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo empezó a transformarse, y con esos cambios también cambió la forma en que mi padre me miraba. Ya no era la niña que podía jugar rayuela en la calle, ahora era vigilada con ojos duros, como si fuera un prisionero bajo custodia. Chamaca, ya no puedes andar de vaga en la calle, gruñía, jalándome del brazo si tardaba unos minutos más de lo permitido con mi amiga Lupita. Desde entonces las reglas se volvieron barrotes invisibles, no faldas arriba de la rodilla, no pláticas con muchachos, ni siquiera con los hijos de los vecinos de toda la vida. Y si me retrasaba un minuto en el regreso de la escuela, la furia caía como tormenta. Mi madre intentaba consolarme en voz baja. Mientras secaba mis lágrimas, tu padre solo quiere protegerte, hija. El mundo allá afuera es peligroso, pero dentro de mí empezaba a crecer otra certeza. El verdadero peligro habitaba dentro de mi propia casa. Recuerdo noches en las que me despertaba con el llanto apagado de mi madre. A veces, amanecía con un rebozo en la cabeza, cubriendo marcas que yo no entendía del todo. Yo era solo una niña, pero intuía que algo estaba muy mal. El contraste era cruel. Afuera, todos respetaban a mi padre. En la iglesia, lo saludaban con reverencia. En el ferrocarril, lo reconocían como trabajador ejemplar. Y en las fiestas patrias, se le veía sonreír, bailar, hasta abrazar a mamá. La gente murmuraba: «¡Qué familia tan bonita, los Herrera!». Y yo, vestida con mi traje de china poblana, fingía la sonrisa, ocultando que dentro de casa éramos todo menos un retrato feliz. El día que cumplí 13 años, mi infancia terminó de golpe. Mamá, que llevaba tiempo enferma de una tos que parecía no ceder, fue diagnosticada con tuberculosis. En cuestión de meses, la mujer que había sido mi refugio se fue apagando frente a mis ojos, cada día más delgada, cada día más débil, hasta que una mañana simplemente no despertó. El vacío que dejó fue insoportable, y en lugar de unirnos en el dolor,
mi padre se volvió aún más amargo, más controlador, más cruel. Desde ese momento, yo dejé de ser una niña. Me convertí en la madre sustituta de mis hermanos y en el blanco de un hombre cuya sombra oscurecía cada rincón de nuestra casa. Mis queridos, esa fue la primera gran herida de mi vida, una herida que nunca cerró del todo y que marcó el rumbo de todo lo que vino después. ¿Quieren saber cómo aprendí a sobrevivir al luto y a la dureza de un padre que nunca supo amar? Les contaré cómo, a los 13 años, tuve que convertirme en mujer de golpe. Después de la muerte de mi madre, la casa se volvió un desierto. Ya no olía a flores frescas en la mesa, ni a tortillas calientes hechas con sus manos. El silencio se instaló como huésped permanente. Yo, con apenas 13 años, tuve que ocupar su lugar. Me levantaba antes del amanecer para prender la estufa de leña, preparar el café de mi padre y tener lista la comida del día. También cuidaba de Roberto, que tenía 11 años, y de Margarita, mi hermanita de apenas 6. La escuela empezó a convertirse en un lujo que pocas veces podía permitirme. La maestra Carmen insistía en que yo era demasiado lista para dejar de estudiar, que tenía un futuro más grande que las 4 paredes de mi casa. Pero mi padre solo repetía que lo que necesitaba era aprender a ser ama de casa, no a llenar la cabeza con tonterías de libros. Muchas veces escondió mis cuadernos para que no pudiera asistir. Roberto, aunque era aún un niño, pronto empezó a trabajar como ayudante en el ferrocarril, siguiendo los pasos de papá, y Margarita, tan pequeña, quedaba bajo mi cuidado cuando no estaba en la escuela. Cuida bien a esa chamaca, Esperanza. No quiero que se me pierda por ahí, gruñía mi padre antes de salir. Yo obedecía, siempre con miedo de lo que pasaría si algo no estaba como él quería. Mis amigas del vecindario poco a poco se alejaron. Lupita todavía me buscaba de vez en cuando, pero a mi padre no le gustaba que estuviera en casa. Esa muchachita es muy suelta, decía con desprecio. Y así, sin darme cuenta, me fui quedando sola, aislada del mundo. La única que no me abandonó fue la maestra Carmen, que de vez en cuando llegaba hasta la casa, con libros escondidos entre su rebozo. No dejes que te apaguen la luz, Esperanza, me susurraba, dejando un ejemplar sobre la mesa. En aquellos años, mi mundo se redujo a los quehaceres domésticos, a las órdenes de mi padre y al llanto escondido de mis noches. Soñaba con escapar, con ser otra persona, con volar lejos como los pájaros que veía desde la ventana. Pero en mi realidad, cada día parecía encadenarme más a un destino de silencio y obediencia. Mis queridos, cuando pienso en esos días, me doy cuenta de que mi infancia terminó demasiado pronto. No conocí el juego libre, ni los sueños inocentes. Conocí el peso del miedo y la responsabilidad que no le corresponde a una niña. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, empezó a crecer en mí una fuerza silenciosa que ni mi padre imaginaba. ¿Quieren saber cuándo esa fuerza me llevó a desafiar el destino que él me imponía? En la próxima parte les contaré el momento exacto en que la esperanza entró a mi vida disfrazada de una visita inesperada. A los 15 años ya era prácticamente el ama de casa. Cocinaba, lavaba, planchaba y cuidaba a mis hermanos como si fueran mis propios hijos. Mis manos olían siempre a jabón y a humo de leña, y mi espalda conoció temprano el cansancio que solo entiende una mujer mayor. Pero yo era apenas una adolescente. Roberto, con sus 13 años, intentaba defenderme de vez en cuando, pero la furia de mi padre caía sobre él con golpes que lo hacían retroceder. Entonces salía dando portazos, con la impotencia marcada en los ojos. Margarita, demasiado pequeña para entender, se escondía detrás de mí cada vez que papá levantaba la voz. Yo me convertí en su escudo, aunque mis fuerzas se quebraban por dentro. La soledad era un peso insoportable. Mis amigas habían desaparecido de mi vida, y Lupita, mi compañera de infancia, ya solo me saludaba de lejos en la misa. Mi padre había sembrado miedo hasta en mi manera de sonreír. No quiero verte de cháchara con nadie, repetía, como si el simple hecho de hablar con alguien fuera un pecado imperdonable. Fue la maestra Carmen quien nunca se rindió. A pesar de mis ausencias, buscaba maneras de acercarse. Traía cuadernos y libros, y me decía en voz baja: Esperanza, tú tienes un don.
No dejes que nadie lo entierre. Esas palabras eran como semillas que guardaba en silencio, esperando el día en que pudieran florecer. El encierro me estaba consumiendo, pero en lo más profundo de mí comenzó a crecer una rebeldía silenciosa. Yo no quería ese destino que mi padre repetía como sentencia. Casarme joven, servir a un marido y resignarme a la rutina del dolor. Yo quería algo más, aunque todavía no sabía qué. Y fue justo en ese momento, cuando mi vida parecía apagada por completo, que una visita inesperada abrió una rendija de luz en la oscuridad. Mi tía Justina, hermana mayor de mi padre, llegó desde la Ciudad de México, después de muchos años sin vernos. Su sola presencia rompió el silencio de nuestra casa. Dios santo, Eugenio, ¿qué le hiciste a esta niña? Parece un pajarito enjaulado, exclamó al verme tan flaca, con los ojos apagados y la piel pálida. Mi padre frunció el ceño, pero con ella no podía imponerse de la misma manera que con nosotros. Tía Justina era una mujer fuerte, con carácter, de esas que no bajan la mirada ante nadie. Mis queridos, ese día fue el inicio de un giro inesperado en mi vida, porque a veces, cuando todo parece perdido, la esperanza llega disfrazada en la voz de alguien que se atreve a desafiar la tormenta. Tía Justina no perdió tiempo en poner las cartas sobre la mesa. Se sentó frente a mi padre, con la frente erguida y la voz firme. Eugenio, esta niña necesita vivir, no puede seguir marchitándose entre estas cuatro paredes. Mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Mi padre, con ese semblante de piedra que todos conocían, se limitó a decir: mientras viva bajo mi techo, se hará lo que yo diga. Pero tía Justina no se dejó intimidar. Ella conocía bien el carácter de su hermano y también sabía cómo enfrentarlo. Pues entonces, que viva bajo el mío, respondió con calma desafiante. En la Ciudad de México, necesito ayuda en la casa. Déjame llevarme a Esperanza. Te aseguro que estará bajo mi cuidado. Yo escuchaba con los ojos muy abiertos, apenas respirando. La Ciudad de México, ese lugar que solo conocía en estampas y relatos, sonaba como un mundo lejano y maravilloso. La idea de salir de aquella prisión disfrazada de hogar me parecía imposible, pero la semilla de la esperanza germinó en mi pecho. Mi padre, enojado, golpeó la mesa con los puños. Ni lo sueñes, allá se pierden las muchachas. Regresan con malas mañas, sinvergüenzas. No, mi hija no se va. Yo bajé la cabeza, temblando como tantas veces antes. Pero mi tía no se rindió. Horas duró la discusión, con voces elevadas que hicieron que Margarita se escondiera detrás de la puerta y que Roberto apretara los puños con rabia contenida. Tía Justina insistía una y otra vez: esta niña merece otra vida. Tú no puedes cortarle las alas por miedo. Al final, para sorpresa de todos, mi padre cedió, aunque no sin condiciones. Está bien, 3 meses, ni un día más. Y si me entero de que anda con malas compañías, la voy a traer de regreso, aunque tenga que ir a pie. Su voz era un trueno, pero detrás de ella yo percibí un resquicio de rendición. Esa noche, encerrada en mi cuarto, lloré como hacía años no lloraba. Pero no eran lágrimas de miedo, sino de alivio. 3 meses de libertad, 3 meses para respirar otro aire, lejos de la sombra de mi padre. Sentía que el destino, por primera vez, me daba una oportunidad. Mis queridos, ese fue el momento en que entendí que las puertas del encierro podían abrirse. A veces, no con nuestras propias manos, sino con la valentía de alguien que llega a nuestra vida para recordarnos que no nacimos para vivir en cadenas. La mañana de mi partida llegó envuelta en una llovizna suave. El cielo gris parecía llorar conmigo, aunque mis lágrimas eran de esperanza. Con una maleta pequeña, que apenas contenía un par de vestidos, un rebozo y un libro que la maestra Carmen me regaló en secreto, me subí al autobús rumbo a la Ciudad de México. Tía Justina iba a mi lado, con su porte fuerte como un escudo contra cualquier duda. Mi padre me despidió con un gesto seco, sin abrazos ni palabras cariñosas. Solo me clavó los ojos y dijo: recuerda 3 meses y no olvides que eres mi hija. Esa frase se me quedó grabada como un sello de hierro.
pero también me sirvió de recordatorio. Yo quería dejar de ser solo la hija de Eugenio Herrera. Quería convertirme en alguien libre. El viaje fue largo. Miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, cómo los cerros quedaban atrás, y el bullicio de la capital se hacía cada vez más evidente. Mis manos sudaban al pensar en todo lo que me esperaba. ¿Cómo sería vivir en una ciudad tan grande? ¿Y si mi padre tenía razón y allá solo había peligro? Pero cada duda era ahogada por una chispa de ilusión que crecía más con cada kilómetro recorrido. Cuando llegamos a la colonia Roma, sentí que había entrado en otro mundo. La casa de tía Justina era de 2 pisos, con mosaicos de colores y muebles brillantes. Hasta televisión tenían, algo que yo solo había escuchado mencionar. Aquí tendrás tu propio cuartito, me dijo mostrando una habitación pequeña pero acogedora. Sentí que había llegado a un palacio. Los primeros días me parecían un sueño. No había gritos, no había pasos pesados que anunciaran tormenta. Tía Justina era exigente con el trabajo de la casa, sí, pero jamás usó un insulto ni una mano levantada. Esa diferencia me parecía un milagro. Por primera vez en mi vida, podía caminar por un pasillo sin miedo a un portazo. Y lo más maravilloso vino un domingo, cuando me dio permiso de ir a misa en la Catedral Metropolitana. Allí, entre la multitud del Zócalo, conocí a alguien que cambiaría mi destino para siempre. Un muchacho alto, de ojos color miel y sonrisa cálida, recogió el pañuelo que se me cayó al suelo. «Señorita, esto es suyo», me dijo extendiéndomelo con amabilidad. Ese instante, que pudo ser insignificante, fue el inicio de una historia que marcaría toda mi vida. Mis queridos, a veces el destino se esconde en un gesto pequeño, un pañuelo caído, una sonrisa inesperada, una palabra amable. Y así fue como José Mendoza entró a mi vida. José Mendoza. Todavía recuerdo la primera vez que escuché su nombre. Era un muchacho de cabello oscuro, mirada serena y voz tranquila. Trabajaba en una imprenta cerca del Zócalo, y al verme tan deslumbrada por la ciudad, me ofreció mostrarme sus rincones más hermosos en mis domingos libres. Al principio dudé, porque en mi cabeza resonaban las advertencias de mi padre: los hombres solo traen desgracias. Pero había algo distinto en él, una bondad genuina que me hacía sentir segura. Acepté con timidez su invitación a tomar un café ahí mismo, bajo las sombras de la catedral. Nunca olvidaré cómo me escuchaba con atención, como si cada palabra mía tuviera valor. Era algo nuevo para mí, acostumbrada a ser silenciada. Ese día regresé a casa con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera descubierto un secreto del que no quería desprenderme. Los domingos siguientes se convirtieron en citas sencillas, pero llenas de luz. José me llevó al bosque de Chapultepec, al Palacio de Bellas Artes y hasta al Mercado de la Merced, donde reíamos entre los colores y aromas de frutas y flores. Cada paseo era una lección de vida, y cada palabra suya me enseñaba que no todos los hombres eran como mi padre. En su compañía descubrí que podía ser escuchada, que mis pensamientos importaban. Él me preguntaba por mis sueños, y cuando yo, con vergüenza, le confesé que alguna vez quise ser maestra, me respondió con una sonrisa: «No lo dejes, aún puedes serlo». Esas palabras encendieron una chispa que mi padre había intentado apagar por años. El tiempo volaba con José, y a la vez se me escurría entre los dedos como arena. Los 3 meses que mi padre había permitido pronto estarían por cumplirse, y el solo imaginar regresar a Guanajuato me llenaba de angustia. ¿Cómo volver a esa cárcel después de haber probado la libertad? ¿Cómo renunciar a la dulzura de un amor que apenas comenzaba a florecer? Mis queridos, fue en esos días de duda cuando José me tomó las manos con firmeza y me dijo algo que me dejó sin aliento: «Esperanza, no quiero que regreses a sufrir. Quédate conmigo. Cásate conmigo. Hagamos una vida juntos». Ese instante marcó el inicio de una batalla silenciosa, mi deseo de ser libre y el peso de la sombra de mi padre. Cuando José me pidió matrimonio, sentí que el mundo se detenía. Sus palabras eran una llave dorada que podía abrir la puerta de mi libertad. Pero junto a la ilusión apareció el miedo. Mi padre jamás aceptaría. Lo conocía demasiado bien. Para él, yo no era una hija, era una propiedad. Esa noche,
En mi cuarto de la colonia Roma, lloré en silencio. Pensaba en la ternura de José, en la posibilidad de una vida nueva, pero también en los ojos encendidos de furia de mi padre. ¿Qué haría si se enteraba? ¿Podría escapar de su control o me arrastraría de vuelta a Guanajuato? Al día siguiente, reuní valor y le conté todo a José. Le hablé de los gritos, de los castigos, del miedo que me había acompañado desde niña. Le confesé que temía la reacción de mi padre. José me escuchó sin interrumpirme, con la seriedad de quien entiende que lo que escucha es una herida abierta. Cuando terminé, apretó mis manos y con voz firme, dijo: «No voy a permitir que él siga dictando tu destino. Si me amas, juntos vamos a enfrentarlo». Acepté su propuesta con lágrimas en los ojos. No fue solo por huir de mi padre, sino porque en José descubrí un amor verdadero, un respeto que jamás había imaginado. Su abrazo fue el refugio que siempre había soñado. Sin embargo, había un obstáculo. Como aún no tenía la mayoría de edad para casarme legalmente, sin el permiso de mi padre, teníamos que encontrar otra solución. José propuso hacer primero una ceremonia religiosa y luego, cuando cumpliera los años necesarios, formalizarla en el civil. Era un plan lleno de esperanza, pero que inevitablemente requería enfrentar a la sombra que siempre me había perseguido mi padre. Tía Justina fue mi aliada. Con valentía me acompañó de regreso a Guanajuato para hablar con él. Yo iba temblando en el autobús, con la carta de José en la maleta, aquella en la que pedía mi mano de la manera más respetuosa. Sabía que entregársela a mi padre sería como prender fuego a una hoguera. Mis queridos, el destino a veces nos pone en la cuerda floja entre la ilusión y el miedo. Y esa visita a Guanajuato fue la prueba más grande de mi vida hasta entonces, porque enfrentar a un hombre que siempre había gobernado con el terror requería una valentía que ni yo sabía que tenía. El regreso a Guanajuato fue como volver a entrar en una cárcel de la que ya había probado la libertad. Apenas crucé la puerta de aquella casa, sentí el mismo aire pesado, el mismo silencio que siempre anunciaba tormenta. Roberto, ahora de 16 años, me abrazó fuerte y me susurró: «Ten cuidado, Esperanza, papá no ha cambiado». Margarita, mi hermanita de 11, Deuni, corrió a colgarse de mi cuello. Sus ojitos inocentes eran el único respiro en esa casa que olía a miedo. Mi padre estaba sentado en la sala, rígido como estatua, con los brazos cruzados. «Así que ya volviste», dijo con un tono que me heló la sangre. Tía Justina no perdió tiempo. Con valentía le habló de José. Lo describió como un hombre trabajador, honesto, respetuoso, que quería hacer las cosas bien. Le mostró la carta en la que pedía mi mano, escrita con pulcritud y respeto. Yo observaba el rostro de mi padre transformarse, primero rojo, luego morado, hasta que sus ojos se encendieron como brasas. Tomó la carta, la arrugó con violencia y la tiró al suelo. «Jamás», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que Margarita soltó un sollozo y se escondió detrás de mí. «Mi hija no se va a casar con un desconocido, mucho menos con un cualquiera de la capital». Tía Justina, firme, replicó: «Eugenio, ya no es una niña. Tiene derecho a decidir su vida». Pero mi padre rugió como fiera: «Mientras viva bajo mi techo, hará lo que yo diga». Sus palabras eran látigos que caían sobre mí. Yo temblaba, pero algo dentro de mí ya no estaba dispuesta a callar. Con voz temblorosa, pero decidida, levanté la mirada y dije: «Padre, yo amo a José y me voy a casar con él, con o sin su permiso». El silencio que siguió fue como un trueno mudo. Su rostro se endureció aún más y avanzó hacia mí. «¿Qué dijiste?», preguntó, con los ojos llenos de odio. Yo repetí, con el corazón desbocado: «Soy mayor de edad, puedo decidir». Lo siguiente fue un golpe tan fuerte que me derribó al suelo. Sentí el sabor metálico de la sangre y escuché el grito desesperado de tía Justina intentando detenerlo. «Malagradecida», bramaba mi padre, «después de todo lo que hice por ti, así me pagas». Mis queridos, esa fue la noche en que comprendí que la batalla por mi libertad no sería fácil. Pero también fue la noche en que decidí
que nunca más volvería a vivir bajo el yugo de su odio. Esa noche, entre gritos y amenazas, tía Justina me tomó del brazo y con una fuerza que nunca le había visto, me sacó de aquella casa. Mi padre, fuera de sí, nos gritaba desde la puerta, maldiciendo mi nombre, jurando que me buscaría aunque tuviera que arrastrarme de regreso. Yo, con el rostro adolorido y el corazón deshecho, me refugié en los brazos de mi tía. Dormimos en casa de una amiga suya en Guanajuato. Apenas pude pegar los ojos. Cada sombra me parecía un presagio de que mi padre irrumpiría en cualquier momento. Al amanecer, subimos al autobús de regreso a la Ciudad de México. Cada kilómetro que nos alejaba de él era como quitarme un peso de encima. Lloraba en silencio, no solo por el miedo, sino también por el dolor de haber dejado atrás a mis hermanos, sin siquiera poder despedirme. De vuelta en la colonia Roma, José me recibió con los brazos abiertos. Al verme con el rostro marcado, sus ojos se llenaron de lágrimas y de rabia contenida. «Esperanza, no te preocupes», me dijo con una firmeza que me estremeció. «Aquí estás a salvo, y aquí nadie volverá a levantarte la mano». Sus palabras eran bálsamo y promesa al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. Decidimos que no podíamos esperar más. Aunque la ley exigía la mayoría de edad para casarme sin el consentimiento de mi padre, optamos por una ceremonia religiosa, íntima, en la pequeña iglesia de la Santa Veracruz. No habría lujo, pero sí lo más importante, amor y esperanza. José, con paciencia, me ayudó a sobreponerme a mis heridas físicas y emocionales. Con él descubrí lo que era ser escuchada sin miedo, lo que era que un hombre te tratara con respeto y ternura. Con cada sonrisa suya, sentía que recuperaba un pedacito de mí que creía perdido. Mis queridos, en medio del dolor aprendí una lección. La libertad no se pide, se conquista. Y aunque mi padre jurara traerme de regreso, mi decisión ya estaba tomada. Sería esposa, no prisionera. Sería mujer, no sombra. Y así, con el corazón lleno de nervios y de ilusiones, comenzaron los preparativos de mi boda. Una boda sencilla, pero cargada de significado, porque para mí, ese altar no era solo el inicio de un matrimonio, era el altar de mi libertad. El día de mi boda amaneció claro, con un sol que parecía bendecir la ciudad. Tía Justina me ayudó a vestirme con un traje sencillo de satín blanco que cosimos juntas. No era lujoso, pero cada puntada estaba hecha con amor y esperanza. Cuando me vi en el espejo, por primera vez en mucho tiempo me reconocí no como la hija sumisa de Eugenio Herrera, sino como una mujer que estaba a punto de escribir su propio destino. José me esperaba en la iglesia de la Santa Veracruz, nervioso pero radiante. El olor del incienso llenaba el aire y las rosas decoraban el altar. Yo caminaba con el corazón acelerado, convencida de que nada ni nadie podría arruinar ese día. Pero entonces lo vi, en la entrada. Con su traje oscuro y la mirada dura, estaba mi padre. A su lado, Roberto y Margarita. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Margarita, de apenas 11 años, corrió a abrazarme. «Esperanza, te ves como una princesa». Roberto, más serio, me apretó fuerte la mano y me susurró: «Ten cuidado», bebió todo el camino. Yo asentí, con el miedo escondido detrás de mi sonrisa. Mi padre se acercó, extendió el brazo como dictaba la tradición y murmuró con frialdad: «Vamos a acabar con esto de una vez». Sentí su mano, apretando mi brazo con fuerza mientras caminábamos hacia el altar. José, de pie esperándome, irradiaba serenidad. Cuando me miró, sentí que todo lo demás desaparecía. El sacerdote comenzó la ceremonia. Al llegar el momento solemne, preguntó quién me entregaba. «Mi padre», respondió con voz firme. «Yo, su padre». Aquel instante me dolió, porque sabía que en su boca esas palabras no eran un acto de amor, sino de posesión. Durante la misa, no dejé de sentir su mirada clavada en mí, como un peso que no me dejaba respirar. Intentaba concentrarme en las palabras del sacerdote, en las manos de José sosteniendo las mías, en la promesa de una vida nueva. Quería creer que nada podría ensombrecer ese momento. Pero mis queridos,
Cuando alguien vive obsesionado con el control, no entrega fácilmente lo que cree suyo. Y mi padre, sentado en aquella primera banca, con la botella escondida en el saco y la rabia en los ojos, ya estaba planeando su última embestida. Ese día, que debía ser el más feliz de mi vida, estaba a punto de convertirse en la cicatriz más profunda de mi historia. La ceremonia terminó con aplausos y abrazos de los pocos invitados. José y yo caminamos al salón parroquial, donde nos esperaba un pastel sencillo y unas aguas frescas. Yo sonreía, tratando de convencerme de que todo estaba bien, aunque por dentro sentía la tensión como un nudo en el estómago. Mi padre se mantenía apartado, en una esquina, bebiendo de una botella que escondía en el saco. Sus ojos no se apartaban de mí, no hablaba con nadie. Solo me observaba con esa mirada que yo conocía demasiado bien, la que siempre anunciaba tormenta. Mientras José y yo cortábamos el pastel, él se acercó tambaleante. «Necesito hablar con mi hija», a solas dijo con voz arrastrada, clavando su mirada en José. Mi esposo dudó, pero yo, ingenua, pensé que tal vez quería despedirse en paz, incluso pedir perdón. «Está bien, padre», respondí con un hilo de voz. Lo acompañé a la oficina del sacerdote, una sala pequeña con olor a madera vieja. Apenas entramos, comprendí mi error. Su rostro cambió, y la máscara de hombre resignado se derrumbó. «¿Crees que me vas a abandonar así, para irte con ese impresorucho?», escupió con desprecio. Yo retrocedí hacia la puerta, temblando. «Padre, por favor, es mi boda. No hagamos esto». No terminé la frase. Su mano cayó sobre mi rostro con una fuerza brutal. El golpe me lanzó contra la pared. Sentí el sabor metálico de la sangre y el vestido rasgarse con su violencia. «Eres mía, mía, ¿entiendes?», gritaba descargando su furia en puños que llovían sobre mí. Yo apenas lograba cubrirme, mientras el mundo giraba y los sonidos se apagaban como si me hundiera en agua oscura. Lo último que recuerdo fue la puerta abrirse de golpe. Voces alteradas, un forcejeo y luego la negrura. Mis queridos, ese día, el que debía ser el inicio de mi felicidad, se tiñó de dolor y de sangre. Mi vestido blanco quedó manchado de rojo, y mi conciencia se apagó bajo los golpes del hombre que juraba ser mi protector. Abrí los ojos con dificultad. El aire olía a éter y desinfectante. Una luz blanca se filtraba por las cortinas delgadas de una ventana. Intenté moverme, pero un dolor agudo recorrió mi rostro y mi cuerpo. Mi labio estaba hinchado, un ojo no podía abrirlo, y la piel me ardía como si hubiera pasado por el fuego. Al girar un poco la cabeza, vi a José, sentado a mi lado, con el traje de la boda todavía puesto, arrugado y manchado de sangre. Su cabeza descansaba en la cama, y sus manos apretaban las mías con una ternura que me arrancó lágrimas silenciosas. Cuando notó que me movía, despertó sobresaltado. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la vigilia, se iluminaron. «Esperanza, gracias a Dios, estás viva, amor mío», dijo con la voz quebrada, besando mi mano una y otra vez. Yo apenas pude susurrar. «¿Qué pasó?». Mi garganta ardía y mis palabras eran casi un murmullo. José respiró hondo, como si buscara fuerzas. «Cuando vi que tardaban en regresar, fui a buscarte. Escuché tus gritos desde fuera. La puerta estaba trabada. Tuve que empujarla. Y cuando logré entrar, él estaba sobre ti. No pude contenerme. Lo enfrenté. Se detuvo, sus ojos empañados por lágrimas. Perdí la cabeza. Esperanza. No iba a permitir que siguiera lastimándote». En ese momento entró Roberto, mi hermano. Se veía mayor, con el rostro endurecido por la rabia y la tristeza. Me abrazó con cuidado y me dijo al oído: «Perdóname, hermana, no pude detenerlo antes, pero ya está detenido. La policía se lo llevó. Todos vieron lo que te hizo. Esta vez no podrá esconderse tras su fachada de hombre respetable». Mis lágrimas rodaban sin control. Parte de mí todavía quería creer que aquel hombre podía cambiar, que en algún rincón de su corazón había amor. Pero la realidad estaba frente a mí. Mi padre había intentado destruirme incluso en el día de mi boda. Tía Justina entró poco después, con Margarita tomada de la mano. Mi hermanita lloraba desconsolada,
y al verme en la cama corrió hacia mí. «No te mueras, Esperanza, por favor», sollozaba aferrándose a mi brazo. La abracé como pude, aunque cada movimiento era un dolor punzante. Mis queridos, ese hospital no fue solo el lugar donde me recuperé físicamente. Fue el lugar donde comprendí que ya no era la niña atemorizada de antes. Allí, con mi rostro herido y mi corazón desgarrado, juré que nunca más dejaría que el miedo dictara mi vida. Los días en el hospital se volvieron una mezcla de dolor y revelación. Cada mañana, los médicos revisaban mis heridas. Decían que no había fracturas graves, solo moretones, cortes y una conmoción que requería reposo. Yo me miraba en el espejo con dificultad, mi rostro hinchado, mis labios partidos, mi vestido de novia reducido a jirones manchados de sangre. Y sin embargo, en medio de ese reflejo roto, descubrí algo nuevo. Estaba viva, y eso ya era una victoria. José nunca se apartó de mí. Dormía en una silla dura a mi lado, sujetando mi mano como si al soltarla temiera perderme. En sus ojos había dolor, pero también una determinación férrea. Una noche, mientras me acomodaba las almohadas, me dijo en voz baja: «Escúchame, Esperanza, esto no cambia nada. Para mí, ya eres mi esposa. Prometo que nunca más permitiré que alguien te lastime. Te daré la vida que mereces». Sus palabras eran bálsamo en mis heridas. Yo, que había vivido bajo la violencia disfrazada de amor, escuchaba por primera vez una promesa de cuidado sincero. Y fue ahí, en ese cuarto blanco, que comprendí que el verdadero matrimonio no comienza con un vestido perfecto, sino con la certeza de estar junto a alguien que te elige en tus peores momentos. Roberto venía a visitarme en silencio, con los ojos cargados de culpa. «Debía haber hecho más», me repetía. Yo lo abrazaba como podía y le decía: «No es tu culpa, hermano. Tú también fuiste víctima». Margarita, en cambio, no se separaba de mí. Con su carita infantil, aún marcada por el miedo, me hacía dibujos en hojas de hospital para darme ánimo. Uno de ellos mostraba un sol brillante sobre una casa pequeña con flores. «Así vamos a vivir tú y yo», sin gritos, me dijo. Y sus palabras fueron una flecha de esperanza directa al corazón. Tía Justina, incansable, se encargó de todo lo legal. Mi padre había sido detenido y por primera vez enfrentaba las consecuencias de sus actos. «Ya no podrá tocarte, niña», me decía, acariciándome el cabello con ternura. Mis queridos, entendí que las cicatrices visibles sanan con el tiempo, pero las del alma requieren decisiones firmes. En ese hospital juré que mi vida no estaría marcada por el miedo, sino por la dignidad. Y aunque aún temblaba al recordar los ojos de mi padre, también descubrí que dentro de mí había una fuerza que ni él pudo destruir. 3 días después, los médicos me dieron de alta. Aún con el rostro marcado y el cuerpo adolorido, sentí que cruzar las puertas del hospital era como nacer de nuevo. José me llevó de la mano hasta un pequeño departamento que había preparado para nosotros en la colonia Doctores. Era modesto, con apenas 2 cuartos y una cocina sencilla, pero para mí era un palacio. Allí, por primera vez, cerré una puerta sin miedo de que alguien la abriera con gritos o golpes. La primera noche en ese hogar improvisado, no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de José, que descansaba a mi lado. Me parecía increíble que después de tantos años de encierro y dolor, estuviera libre. Libre de mi padre, libre de su voz que me perseguía, libre de la cadena que me ataba a su sombra. Pero la libertad, queridos míos, no se aprende de un día para otro. Había momentos en que el miedo regresaba, en que creía escuchar los pasos pesados de mi padre detrás de la puerta. Entonces, José se levantaba, me abrazaba fuerte y me susurraba: «Ya no está aquí, Esperanza. Estás a salvo conmigo». Sus palabras eran un ancla que me devolvía a la realidad. En las semanas que siguieron, descubrí lo que era compartir la vida con alguien que te respeta. José cocinaba conmigo, lavaba los platos y hasta aprendió a bordar puntadas sencillas porque decía que quería acompañarme en todo. Yo, que solo había conocido la autoridad de un hombre que imponía y castigaba, me maravillaba de ver a uno que construía conmigo desde la ternura. Roberto me escribió a escondidas. Sus cartas,
llenas de rabia y tristeza, me contaban que nuestro padre estaba más amargado que nunca, jurando que un día me encontraría para traerme de regreso. Esas palabras me hacían temblar, pero José siempre repetía: tu padre ya no tiene poder sobre ti, ahora decides tú. Margarita, mi pequeña, seguía atrapada en aquella casa. Cada carta suya era un grito silencioso de auxilio. Yo soñaba con traerla a vivir conmigo. Lejos de los gritos y del dolor, sabía que ese momento llegaría, aunque tuviera que luchar de nuevo contra la sombra de mi padre. Mis queridos, en ese departamento modesto empezó mi verdadera vida. No fue fácil, las pesadillas todavía me perseguían, pero cada mañana me levantaba sabiendo que tenía un nuevo propósito: reconstruirme y, sobre todo, demostrar que ninguna herida, por profunda que sea, puede detener el florecimiento de un corazón que se niega a rendirse. Con el paso de los meses, la vida en aquel pequeño departamento comenzó a tomar forma. José, con su carácter trabajador, abrió una pequeña papelería cerca de la imprenta donde laboraba. Yo lo ayudaba atendiendo a los clientes, acomodando cuadernos y lápices en los estantes. Cada venta, por mínima que fuera, me hacía sentir que estábamos construyendo algo nuestro, algo que nadie podría arrebatarnos. Aún así, mis noches seguían marcadas por pesadillas. Soñaba con la mirada de mi padre, con su voz furiosa, con sus manos cayendo sobre mí. Despertaba gritando, empapada en sudor, y José, siempre paciente, me abrazaba hasta que el miedo se disolvía en su pecho. Ese tiempo ya pasó, me susurraba. Aquí estás segura. Esas palabras eran mi medicina. Margarita seguía siendo mi mayor preocupación. En cada carta me contaba con inocencia cómo papá se ponía cada vez más insoportable, cómo los gritos llenaban la casa, cómo extrañaba mis abrazos. Yo lloraba al leerla. Sentía que mi libertad no estaría completa mientras ella siguiera viviendo bajo esa sombra. Algún día te traeré conmigo, le prometía en cada respuesta. Fue en medio de esa lucha interna que José me propuso algo que encendió mi espíritu: retomar los estudios. Siempre hablas de la maestra Carmen, me dijo una noche mientras cenábamos. Ella vio algo especial en ti. No dejes que los sueños que tu padre te robó se queden enterrados. Vuelve a estudiar. Esperanza, es tu momento. Al principio dudé. Sentía que ya era tarde, que los años me habían pasado de largo. Pero José insistió, con esa fe inquebrantable que tenía en mí. Y así, con miedo y emoción, me inscribí en un curso nocturno para adultos. La primera vez que volví a sentarme frente a un pizarrón, sentí que una parte de mí resucitaba. Mis queridos, cada cuaderno lleno de apuntes era una victoria. Cada examen aprobado era un ladrillo en la construcción de una vida que mi padre nunca imaginó para mí. Y en el fondo de mi corazón, sabía que estaba dando ejemplo para Margarita, que no importaba cuánto dolor nos hubieran causado, siempre podíamos levantarnos y escribir una historia diferente. Los meses pasaron y poco a poco fui recuperando fuerzas que no sabía que tenía. El curso nocturno se volvió mi refugio. Al abrir mis libros y escribir en mis cuadernos, sentía que estaba sanando. Cada palabra aprendida, cada lección aprobada, era como cerrar una herida antigua. La maestra Carmen tenía razón. Mi luz no se había apagado, solo esperaba el momento para volver a brillar. José celebraba conmigo cada logro. Cuando llevé a casa mi primer examen con una calificación perfecta, él me abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que lo lograrías, Esperanza. Siempre supe que tu destino era más grande que tu dolor. Esas palabras me hicieron comprender que, por primera vez, alguien creía en mí sin condiciones. Pero mi corazón seguía inquieto por Margarita. Cada carta suya me llegaba con la inocencia de una niña atrapada en un lugar donde no debía estar. Me hablaba de los gritos de papá, de los días en que no había comida suficiente, de las noches en que lloraba sola en su cuarto. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Un día, decidí que había llegado el momento. Con el apoyo de José y de tía Justina, hablamos con mi padre. Roberto también se unió a la causa, enfrentando a ese hombre que lo había marcado tanto como a mí. Fue una discusión amarga, llena de gritos, pero al final, quizá cansado de la vida, mi padre accedió.
Margarita vendría a vivir conmigo a la Ciudad de México. Cuando la vi bajar del autobús con su maletita en la mano, corrí a abrazarla. Era como recibir de nuevo a la parte de mí que había quedado atrapada en Guanajuato. Ella, con apenas 13 años, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Ahora sí estoy a salvo contigo, hermana». En ese instante supe que todas las batallas valían la pena. Nuestra casa, aunque modesta, se llenó de risas nuevas. Margarita ayudaba en la papelería, me acompañaba a la escuela y hasta empezó a soñar con ser enfermera. Yo la veía florecer lejos de la sombra de papá y comprendía que la verdadera victoria no era solo mi libertad, sino también rescatar a los que amaba. Mis queridos, ese fue uno de los días más felices de mi vida. Tener a Margarita conmigo, libre y con la oportunidad de un futuro distinto. Porque no basta con salvarse uno mismo. La verdadera esperanza es compartida. En 1968, 2 años después de aquella boda interrumpida por la violencia, viví un momento que jamás olvidaré. Me gradué de la secundaria abierta. Tenía 21 años, un hijo pequeño en brazos y a José y Margarita aplaudiendo con orgullo en la ceremonia. Cuando recibí el diploma, sentí que estaba entregándole a esa niña rota de Guanajuato la victoria que siempre mereció. Roberto viajó desde nuestra tierra para acompañarme. Nos abrazamos como cuando éramos niños, y con lágrimas en los ojos me susurró: «Mamá estaría orgullosa de ti, hermana». Aquellas palabras me atravesaron el corazón, porque en cada paso que daba, en cada logro, yo sentía la presencia silenciosa de mi madre, dándome fuerza desde donde estuviera. José, emocionado, no dejó de repetir: «Esto apenas comienza, Esperanza. Si pudiste llegar hasta aquí, podrás alcanzar cualquier meta». Y tenía razón. Al año siguiente, con su apoyo y el de mi tía Justina, me inscribí en la universidad. Sí, en la UNAM, en la carrera de letras. Era un sueño que creí enterrado para siempre, pero que volvía a renacer entre las páginas de los libros que tanto amaba. El camino no fue fácil. Estudiaba de noche, después de cerrar la papelería, mientras Margarita cuidaba a Augusto, mi pequeño. Muchas veces el cansancio me vencía, pero recordaba los años en que mi padre me arrebató la escuela y volvía a levantarme. Mis notas eran mi venganza silenciosa, la prueba de que nadie podía apagar mi luz. Margarita también florecía. Terminó la preparatoria y me confesó que quería estudiar enfermería. «Quiero ayudar a los que sufren, Esperanza, como tú me ayudaste a mí». Su decisión me llenó de orgullo. Sentía que ambas estábamos escribiendo un destino nuevo, lejos de la oscuridad del pasado. Mis queridos, comprendí entonces que la educación era más que un título. Era una llave. La llave que me liberaba del miedo, que me daba voz, que me hacía sentir digna. Esa llave abrió no solo mi futuro, sino también el de Margarita y el de los hijos que vendrían después. Porque las cadenas que una vez nos ataron en Guanajuato no llegaron a la Ciudad de México. Aquí, con esfuerzo y amor, empezábamos a construir una vida distinta, marcada no por el dolor, sino por la esperanza. Los años siguientes fueron un torbellino de responsabilidades y alegrías. La papelería que abrimos con José empezó a prosperar. Yo atendía a los clientes con mi bebé en brazos, mientras José se encargaba de los pedidos y las cuentas. Margarita, siempre dispuesta, nos ayudaba después de sus clases. Aquella tiendita, pequeña y sencilla, se convirtió en el corazón de nuestra vida familiar. En 1970, logré ingresar oficialmente a la UNAM. Estudiaba letras por las noches, con los ojos cansados pero el alma encendida. Muchas veces me quedaba hasta la madrugada leyendo y escribiendo ensayos, mientras José me traía café caliente y me animaba a no rendirme. Cada página que lees, Esperanza, es un ladrillo más en el futuro que estás construyendo, me decía con ternura. Augusto, nuestro hijo, crecía rodeado de libros y cariño. Desde pequeño lo veía hojeando mis cuadernos, como si entendiera que allí había un legado que algún día sería suyo. Cuando, en 1972, nació nuestra hija Cecilia, la casa se llenó aún más de vida. 2 niños, la papelería, la universidad y los trabajos de Margarita hacían que el día pareciera no tener horas suficientes.
pero a pesar del cansancio, yo sentía que finalmente vivía la vida que siempre soñé. Hubo días difíciles, claro, noches en las que las pesadillas volvían, recordándome los gritos de mi padre y el altar manchado de sangre. Pero José estaba ahí, recordándome que el pasado no podía dictar mi presente. Y con cada sonrisa de mis hijos, con cada logro de Margarita en sus estudios de enfermería, ese pasado se iba haciendo más pequeño. Mis queridos, entendí que la maternidad no era un obstáculo para mis sueños, sino un motor. Cada diploma que obtenía, cada examen aprobado, no era solo mío, era también de mis hijos, que aprenderían a luchar por lo que querían. Era también de Margarita, que veía que las cadenas de nuestro padre no lograron detenernos. Porque la verdadera libertad no se encuentra en huir del dolor, sino en construir día a día algo que lo trascienda. Y yo estaba construyendo un hogar donde el miedo no tenía cabida. En 1978 llegó uno de los días más significativos de mi vida, mi graduación en letras en la UNAM. Recuerdo el momento en que subí al estrado con toga y birrete, con los aplausos resonando en el auditorio. Vi a José de pie, con lágrimas en los ojos, a Margarita aplaudiendo emocionada y a mis dos pequeños Augusto y Cecilia, brincando de alegría en las primeras filas. En ese instante comprendí que había vencido. Esa ceremonia no fue solo el cierre de mis estudios, fue la coronación de una lucha contra el destino que mi padre intentó imponerme. Cada página leída, cada noche en vela, era un golpe silencioso contra las cadenas que alguna vez me ataron. Y allí estaba yo, demostrando que ni el dolor más hondo puede apagar la sed de libertad. Después de la ceremonia, celebramos con una comida sencilla en casa. José, con su humor cariñoso, brindó con agua fresca porque decía que no necesitábamos vino para festejar. El triunfo de Esperanza es suficiente para embriagarnos a todos. Roberto viajó desde Guanajuato para acompañarme. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá estaría orgullosa de ti». Esas palabras me hicieron llorar como niña. Margarita, ya graduada de enfermería, me entregó un regalo especial, un cuaderno de tapas bordadas por ella, con la dedicatoria escrita de su puño y letra. Para mi hermana, mi ejemplo, mi faro. Gracias por mostrarme que siempre hay salida. Ese cuaderno se convirtió en uno de mis tesoros más grandes. Mis queridos, ese día confirmé que los sueños no tienen fecha de caducidad. Pueden estar dormidos, pueden parecer lejanos, pero con constancia siempre despiertan. Yo, que un día pensé que mi destino era lavar ropa y bajar la cabeza, estaba demostrando a mis hijos que la educación transforma, que las alas cortadas pueden volver a crecer. Ese logro fue la primera piedra firme de un futuro nuevo, un futuro donde mis hijos aprenderían a vivir sin miedo y donde la palabra esperanza dejaría de ser solo mi nombre para convertirse en mi bandera. La vida parecía finalmente acomodarse en su cauce. La papelería prosperaba, mis hijos crecían rodeados de amor y Margarita comenzaba a ejercer como enfermera. Todo parecía en paz, hasta que una noticia inesperada volvió a remover las aguas quietas de mi corazón. Un día, mi tío Aurelio llegó con el rostro serio. Había recibido noticias desde Guanajuato. Mi padre estaba gravemente enfermo, consumido por un cáncer de pulmón. Los médicos no le daban más de unos meses de vida. Al escuchar aquello, sentí que el aire se me escapaba. Durante años había soñado con que ese hombre dejara de tener poder sobre mí. Y ahora el destino me ponía frente a una decisión imposible. Esa noche no pude dormir. José me miraba en silencio, esperando mis palabras. No sé qué hacer, le confesé con la voz rota. Parte de mí quiere ignorarlo, como si ya estuviera muerto. Pero otra parte, todavía es aquella niña que deseaba su aprobación. José tomó mi mano con ternura y me dijo: «No tienes que decidir ahora, haz lo que tu corazón necesite, no lo que el pasado te imponga». Consulté con mis hermanos. Roberto fue tajante: «No quiero verlo, él eligió ser lo que fue, y yo no tengo nada que hablar con él». Margarita, en cambio, dudaba. Sus recuerdos eran confusos, entre momentos de cariño y episodios de miedo. «No sé si podría enfrentarlo»,
Esperanza, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo me debatía en silencio. Por un lado, mi orgullo me decía que no merecía ni una lágrima más de mí. Por otro, mi corazón me empujaba a cerrar esa herida antes de que fuera demasiado tarde. Una y otra vez, escuchaba en mi interior la voz de mi madre. Perdona, hija, no por él, sino por ti misma. Mis queridos, ese fue uno de los dilemas más duros de mi vida, porque a veces el perdón no significa justificar el daño, sino liberarse del peso que nos ata. Y yo sabía que, para cerrar el círculo, debía mirar a los ojos al hombre que me rompió y demostrarle que, a pesar de todo, seguía en pie. Regresé a Guanajuato después de muchos años, con el corazón encogido y los recuerdos persiguiéndome en cada esquina. La ciudad había cambiado. Nuevas calles, más autos, más ruido. Pero al llegar al barrio de San Fernando, el tiempo parecía detenido. Nuestra vieja casa estaba deteriorada, con paredes agrietadas y el patio cubierto de hierba alta. Toqué la puerta con las manos temblorosas. Me abrió una vecina llamada Josefina, quien lo cuidaba en sus últimos días. Pase, doña Esperanza. Su padre ya no tiene a nadie más. Caminé por aquel pasillo que tantas veces recorrí con miedo, y ahora olía a humedad, a medicinas y a abandono. En la sala, sobre una cama improvisada, lo vi. Apenas reconocí a aquel hombre que en mi infancia parecía invencible. El gigante que gobernó nuestra casa, con gritos y golpes, ahora era solo piel pegada a los huesos, con los ojos hundidos y la respiración trabajosa. Cuando me miró, una chispa de reconocimiento encendió su rostro marchito. ¿Eres tú, Esperanza?, murmuró con voz quebrada. Me acerqué despacio y asentí. Sí, padre, soy yo, intentó incorporarse. Pero una tos violenta lo sacudió. Josefina corrió a limpiar la sangre que manchaba sus labios resecos. Luego nos dejó a solas. Por unos segundos, el silencio fue insoportable. Yo lo observaba, preguntándome qué decir, qué sentir. ¿Ira? ¿Lástima? ¿Compasión? Al final, él rompió el silencio. Me equivoqué contigo, con todos ustedes. Después de que tu madre murió, algo se quebró en mí. No supe amar, solo supe controlar. Y terminé destruyendo lo que más debía cuidar. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Una parte de mí quería gritarle todo el dolor que me había causado. Otra parte, al verlo tan frágil, solo sentía un cansancio inmenso. Sí, padre, nos lastimaste mucho, pero sobrevivimos. Estamos bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso me alivia, aunque sea tarde. Mis queridos, no hubo abrazos ni reconciliaciones de película, solo un reconocimiento seco de lo que había sido. Lo miré a los ojos y entendí que no necesitaba más explicaciones. Él estaba enfrentando su final, y yo, por fin, estaba libre de su sombra. Mi padre falleció 2 semanas después de aquella visita. La noticia llegó una mañana lluviosa, y aunque había imaginado ese momento durante años, mi corazón se estremeció. No lloré como hija desconsolada, lloré como mujer que soltaba, al fin, una cadena que la había atado demasiado tiempo. Viajé a Guanajuato con José y Roberto para el entierro. Margarita decidió no ir. Prefiero guardar los pocos recuerdos buenos que tengo, me dijo con voz firme. En el panteón, frente a la tumba recién cavada, no sentí odio ni rencor, solo un silencio profundo. Era como si el peso de toda una vida se desvaneciera poco a poco. Mientras la tierra caía sobre el ataúd, recordé las palabras de mi madre en aquel sueño de hospital. Perdona, no por él, sino por ti misma. Y comprendí. Perdonar no significaba justificar ni borrar lo ocurrido. Perdonar era soltar, dejar de cargar con un dolor que ya no me pertenecía. Era entregarle a Dios aquello que yo no podía resolver. Esa noche, al regresar a casa, me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. Ya no era la niña atemorizada de Guanajuato, ni la novia ensangrentada de aquel altar. Era Esperanza Mendoza, madre, esposa, maestra en formación, sobreviviente. Y lo más importante, era libre. Mis queridos, aprendí que el perdón es un acto de valentía. No libera al culpable de sus errores, pero nos libera a nosotros del veneno que nos carcome el alma.
Esa fue la lección que selló mi pasado y me permitió abrazar con todo el corazón el futuro que me esperaba. Desde ese día, mi vida dejó de girar en torno a lo que sufrí y comenzó a florecer en torno a lo que decidí construir. Y créanme, lo que construimos con amor tiene raíces más fuertes que cualquier tormenta. Con la partida de mi padre, un nuevo capítulo comenzó en mi vida. Ya no había fantasmas acechando en cada esquina, ni amenazas en cartas escondidas. Por primera vez, sentí que el futuro me pertenecía por completo. Me dediqué de lleno a mi hogar, a mis estudios y a mi familia. La papelería Mendoza creció poco a poco. Con esfuerzo y sacrificio, logramos ampliarla, añadiendo estantes llenos de libros de texto y hasta una pequeña sección de literatura. Yo me encargaba de recomendar lecturas, y José, con su paciencia de siempre, llevaba las cuentas. Margarita, convertida en enfermera, nos ayudaba en sus ratos libres y se convirtió en un ejemplo para mis hijos. Augusto, mi primogénito, fue creciendo entre cuadernos y lápices, siempre curioso, preguntaba por todo. Recuerdo que a los 8 años se pasaba tardes enteras leyendo historietas sentado detrás del mostrador. Cecilia, en cambio, era un torbellino. Desde pequeña mostraba carácter fuerte y una inteligencia despierta que me recordaba a la mía cuando soñaba con estudiar. Verlos crecer en un ambiente lleno de amor y respeto me devolvía la fe. Cada risa suya era una victoria contra el pasado. Cada paso que daban hacia el futuro era la prueba de que el ciclo de dolor se había roto. Yo continué mis estudios y comencé a dar mis primeras clases particulares de español en el barrio. Los jóvenes venían a la papelería y yo les explicaba literatura mientras José atendía a los clientes. Era una forma sencilla de ejercer lo que tanto había soñado, enseñar. Mis queridos, comprendí entonces que la vida nos recompensa de maneras inesperadas. Donde antes hubo gritos, ahora había carcajadas infantiles. Donde antes hubo golpes, ahora había palabras escritas en cuadernos. Donde antes hubo miedo, ahora había proyectos compartidos. Y en mi corazón sentía una certeza: estaba construyendo un legado distinto, uno en el que mis hijos y mis nietos, algún día, recordarían a una mujer que se atrevió a levantarse, a pesar de haber sido derribada una y otra vez. Con los años, mi camino en la enseñanza se fue consolidando. Después de graduarme en letras, logré conseguir un puesto como maestra de español en una secundaria pública de la Ciudad de México. El primer día que entré al salón de clases, con el pizarrón al frente y decenas de ojos curiosos mirándome, sentí que mi vida había dado un giro completo. Yo, la niña a la que le prohibieron estudiar, estaba ahora guiando a otros para que nunca apagaran su voz. Mis alumnos, muchos de ellos de barrios humildes, veían en mí algo más que una profesora. Me escuchaban con atención cuando les decía: la educación es la llave que abre todas las puertas. Nadie tiene derecho a arrebatárselas. Algunos me confiaban sus problemas en casa, y yo los comprendía más de lo que ellos imaginaban. Sabía lo que era crecer en un ambiente de miedo y silencio. Por eso me convertí no solo en maestra, sino en consejera y refugio. José, siempre a mi lado, celebraba cada paso que daba. «Eres increíble, Esperanza», me decía cuando me veía llegar cansada, pero sonriente después de las clases. La papelería seguía funcionando, ahora más como un negocio familiar que como simple sustento. Entre libros, cuadernos y pláticas, nuestra casa se convirtió en un espacio de aprendizaje constante. Margarita, ya enfermera titulada, empezó a trabajar en un hospital público. Su dedicación era admirada por todos. «Tú me enseñaste a no rendirme», me repetía cada vez que llegaba agotada, pero feliz de haber ayudado a salvar una vida. Verla realizada era como ver florecer la semilla que plantamos juntas el día en que la saqué de aquella casa. Augusto y Cecilia crecían rodeados de amor y disciplina. Augusto mostraba pasión por la historia y soñaba con ser profesor, mientras que Cecilia, con su carácter independiente, decía que algún día trabajaría en grandes empresas. Verlo soñar libremente, sin las cadenas que yo arrastré en mi niñez, me confirmaba que todo el dolor había valido la pena. Mis queridos, entendí que no hay herencia más grande que el ejemplo,
y yo quería dejarles a mis hijos un legado distinto, no el del miedo, sino el de la dignidad, la lucha y la superación. Porque cuando una generación rompe el ciclo del dolor, todas las que vienen detrás florecen con más fuerza. Los años corrieron veloces, como agua entre las manos. José y yo entramos en una etapa de calma, disfrutando de lo que habíamos sembrado. La papelería, aunque sencilla, nos había dado estabilidad. Mis clases en la secundaria me llenaban el corazón, y ver a mis alumnos crecer con sueños renovados era como ver a mis propios hijos multiplicados en cada pupitre. Augusto se convirtió en profesor universitario de historia. El día que lo vi dar su primera conferencia en la UNAM, sentí que mi corazón se expandía de orgullo. Pensé en mi padre, en cómo había intentado arrancarme las alas, y sonreí al ver a mi hijo volando tan alto, libre, con la pasión por enseñar escrita en su voz. Cecilia, por su parte, estudió administración y logró abrirse camino en una empresa importante. Siempre independiente, me recordaba tanto a mí cuando me rebelaba contra los designios de mi padre. Mamá, aprendí de ti a nunca aceptar menos de lo que merezco, me decía, y esas palabras eran el mejor premio a mis desvelos. Margarita también floreció. Se consolidó como enfermera en un hospital y años después formó su propia familia. Nunca dejamos de estar unidas. Nos acompañábamos en todo, como dos sobrevivientes que entendían el valor de cada día en paz. Y llegaron los nietos, mis queridos. La primera fue Valentina, hija de Augusto, que desde pequeña mostró curiosidad por los libros. Luego vino Rafael, un torbellino de risas. Más tarde, los gemelos Enrique y Héctor, hijos de Cecilia, con su energía desbordante, y la pequeña Beatriz, que con su sonrisa chimuela iluminaba cualquier rincón de la casa. Las comidas de domingo se convirtieron en mi tesoro más grande. José preparaba su guiso favorito, yo hacía mi mole poblano, y la casa se llenaba de voces, carcajadas y el golpeteo de pequeños pies corriendo por el patio. Cada risa de mis nietos era como un eco de sanación para la niña que alguna vez lloró en silencio en Guanajuato. Mis queridos, la vida me regaló la oportunidad de ver renacer la alegría en cada generación, y entendí que aunque las cicatrices nunca desaparecen del todo, pueden transformarse en raíces que sostienen un árbol lleno de frutos dulces. Con los hijos ya encaminados y los nietos llenando la casa de alegría, José y yo nos regalamos algo que siempre habíamos soñado. Viajar. No teníamos lujos, pero cada lugar que conocíamos lo vivíamos como si fuera un tesoro. Visitamos las playas de Oaxaca, donde el mar parecía cantarnos promesas de eternidad. Subimos juntos las pirámides de Teotihuacán, tomados de la mano como dos jóvenes enamorados. Nos perdimos entre los cenotes de Yucatán y hasta recorrimos las barrancas del Cobre, maravillados como si fuéramos turistas de nuestra propia tierra. José llevaba siempre su cámara colgada al cuello. Decía que quería guardar cada momento en imágenes, para que, cuando ya no pudiéramos caminar tanto, las fotos fueran nuestras piernas y los recuerdos nuestro mapa. Tengo álbumes enteros llenos de sonrisas, paisajes y abrazos que hoy mis nietos revisan fascinados. Cuando José se jubiló, nuestra vida tomó un ritmo más tranquilo. Las mañanas eran de café recién colado y pláticas largas en el patio, viendo cómo mis bugambilias florecían con colores intensos. Por las tardes, él me leía fragmentos de libros, y a veces simplemente bailábamos en la sala al son de un radio viejo, como cuando éramos jóvenes. El paso de los años fue dejando huellas en nuestros cuerpos, pero nunca en nuestro amor. Las arrugas se volvieron mapas de todo lo que habíamos caminado juntos. Él solía decirme: cada surco en tu rostro es una historia que vencimos, Esperanza. Y yo reía, agradecida de envejecer junto a un hombre que me devolvió la fe en la vida. Mis queridos, esos años fueron un regalo divino, porque después de haber sobrevivido a la oscuridad, la vejez se convirtió en un amanecer lento y hermoso. Aprendí que la plenitud no está en lo que poseemos, sino en la calma de mirar atrás y saber que a pesar de todo, logramos construir un hogar donde reinaba la paz. El día que José partió, sentí que el mundo se detenía. Después de más de 5 décadas juntos, su ausencia se volvió un silencio que retumbaba en cada rincón de la casa. Fue una mañana tranquila,
Él, sentado en su sillón favorito, me sonrió como tantas veces antes y me dijo con ternura: «Te amo, Esperanza». Minutos después, cerró los ojos y ya no despertó. La casa, que siempre estuvo llena de su voz, de su risa y de su música, quedó vacía. Dormir en nuestra cama, sin sentir su calor al lado, fue como aprender a respirar de nuevo, pero con un hueco en el pecho. Hubo noches en que me levantaba y hablaba con su retrato, contándole cómo había florecido una rosa en el jardín o cómo los nietos habían corrido por la sala. Era mi manera de seguir sintiéndolo cerca. Mis hijos y nietos fueron mi sostén. Augusto venía casi todos los días, inventando excusas para pasar a saludar. Cecilia me llamaba cada noche para asegurarse de que no estuviera sola. Y Margarita, mi hermana, nunca me soltó la mano. Ella, que también conoció el dolor, entendía como nadie que la soledad se combate con compañía sincera. Para llenar el vacío, me refugié en mi jardín. Cada planta se convirtió en conversación. Las rosas, con sus espinas, me recordaban que la vida tiene dolor y belleza al mismo tiempo. Los girasoles, siempre erguidos hacia la luz, me enseñaban a mirar con esperanza incluso en mis días grises. En ese rincón verde, sentía que José me acompañaba todavía, como si cada flor fuera un mensaje suyo desde el cielo. Mis queridos, comprendí que la muerte no borra el amor, solo lo transforma. José ya no estaba físicamente, pero seguía viviendo en cada risa de mis nietos, en cada recuerdo guardado, en cada huella que dejó en mi corazón. Y aunque aprendí a caminar con su ausencia, nunca dejé de sentirme bendecida por haber compartido mi vida entera con un hombre que me enseñó que el amor verdadero sí existe. Hoy, a mis 78 años, me siento aquí en este sillón verde, mirando mi jardín, y pienso en todo lo vivido. Veo mis manos arrugadas, marcadas por el tiempo, y sonrío. Cada línea es testigo de una batalla, de un dolor superado, de una esperanza cumplida. Miro atrás y me reconozco en todas mis versiones: la niña asustada de Guanajuato, la joven con sueños arrancados, la novia ensangrentada en un altar, la madre que se levantó contra todo pronóstico, la maestra que enseñó a otros a no rendirse, la esposa que encontró en José un amor digno y verdadero. Y ahora, la abuela que transmite sus memorias para que no se pierdan. Mis queridos, aprendí que la vida no siempre es justa, pero siempre es nuestra. Que el dolor puede quebrarnos. Sí, pero también puede enseñarnos a florecer más fuertes. Que las cicatrices, lejos de avergonzarnos, son mapas que nos muestran dónde estuvimos y hasta dónde hemos llegado. Si hoy comparto mi historia, no es para despertar lástima, sino para sembrar fortaleza en cada uno de ustedes, porque sé que allá afuera hay quienes todavía viven bajo gritos, bajo sombras, bajo el peso de alguien que no sabe amar. Y quiero decirles algo con todo mi corazón: no están solos. Siempre hay una salida, siempre hay manos dispuestas a ayudar, siempre hay un mañana donde el sol vuelve a brillar. Yo elegí no ser prisionera de mi pasado, sino arquitecta de mi futuro. Y esa elección cambió no solo mi vida, sino también la de mis hijos, mis nietos y mi hermana. Ese es mi legado: demostrar que el dolor no es destino, es un punto de partida. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escucharme con paciencia y cariño. Si mi historia tocó tu corazón, te pido que dejes la palabra esperanza en los comentarios, porque mientras exista alguien dispuesto a levantarse después de la caída, la esperanza seguirá viva en este mundo. Y recuerden siempre, nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para elegir la dignidad, nunca es tarde para amar con verdad. Yo lo hice, y si yo pude, tú también puedes.